Arratsaldeon denoi eta eskerrik asko etortzeagatik. Oso pozik gaude hemen egoteaz, gaur oso egun berezia da, Zinemaldia 70 historia posible guztiak proiektuaren lantalde osoarentzat. 2018 urtean hasi genuen abentura hau. Hasieratik genekien erronka handi bat aurre egin behar geniola. Martuteneko biltegi batean zeuden milaka kutxa artxibo bihurtu. 4 urte eta gero, gure helburuak errealitate direla esan dezakegu. Donostia Zinemaldiaren eskuetan dago artxibo iraunkor, eskuragarri eta bizi bat. Beraz, proiektuaren emaitzak gure espektatibak gainditu ditu. Bistan denez, 4 urtetan zehar gauzazko gertatu daizteke. Olimpiar jokoak antolatu, hizkuntza berri bat ikasi, edo artxibo bat osatu, esaterako. Artxibo iraunkorra, eskuragarria eta bizia egin dugula esan dut. Eta 3 konzeptu horien esanahia labur azaldu nahi nizueke, gure gaurko programa artikulatzen dutelako. Artxibo iraunkorra da, Donostia Zinemaldiaren historia materialaren epe luzerako konserbazioa bermatu dugulako. Zinemaldiaren artxiboaren materialak oso zati importanteak dira gure historia zinematografikoa, soziala eta politikoa ulertzeko. Egiaz, proiektu hori egin izan ez bagenu, ondare komun hori ezinbestean galduko zen. Aurkezpen hau eta gero, lehen mahai inguruan, Lorena Soria, Andrea Sánchez eta Ana Ferrer konserbatzaileek funtsak konserbatzeko eta katalogatzeko prozesuaren gako teknikoak azalduko dituzte. Bigarrenik, artxibo eskuragarri bat dela, esan dut. Lan asko egin dugulako material guztia katalogatzeko eta bildumaren eskuragarritasuna bermatzeko. Artxibora, 2 modutan kontsultatu ahal izango da, online, aste honetan argitaratu genuen artxiboa izeneko web horrian bidez, eta aurrez aurre, Euskadiko Filmategiaren liburutegian. Mahai ingurua eta gero, nire lankide Irati Crespok, modu praktikoan azalduko ditu Zinemaldiko funtsetara sartzeko gakoak zeintzuk diren. Izan ere, une hau aprobetxatu nahi dut, Iratiren lana eta implikazioa publikoki eskertzeko. Mila esker Irati benetan. Azkenik, artxibo bizia zari gara. Guretzat, beti argi egon izan da, artxibo bat ez da traste zaharren hilerri bat, baizik eta gogoeta eta eztabaida garaikideko gune bat. Ondorioz, artxiboaren bidez, oinarritutako ikerketa kritikoa sustatu dugu eta programa publikoak antolatu ditugu, ikastaroak, erakusketak eta gaur bezala mintegiak. Iratiren hitzaldiaren eta gero, artxiboaren ikerketa ahalmenari buruzko gogoeta batzuk partekatuko ditut. Amaitzeko, Clara Ruz egilearen ¿Cuáles son nuestros años? Film laburra proiektatuko da, zinezkolako ikasleek artxiboarekin izandako lehen kontaktua dokumentatzen duena. Eta ez zait bururatzen jardunaldi hau amaitzeko modu hoberik. Baina zer baino lehen, hitza emango diet proiektu hau babestu duten erakunde guztietako arduradunei. Donostia Zinemaldiaren artxiboa erakundeen arteko ezagutzaren eta baliabideen baturaren emaitza da. Gurekin daukagu Maialen Beloki, Donostia Zinemaldiko zuzendari ordea, Carlos Mugiro, Elias Kerejeta Zineskolako zuzendaria, Josan Fernández, Euskadiko Filmategiako zuzendaria, Arantza Marizkal, Medalab Tabakalerako arduraduna, eta Anea Balde, Kutxa Fundazioko Arte eta Ondareko zuzendaria. Mila esker denoi, proiektua ez litzateke posible izango zuen laguntzarik gabe. Eta partikularki, mila esker Maialeni eta Carlosi, ez dut hitzik, ez da katalanez edo gaztelaniaz ere, zuen laguntzagatik eta konfiantzagatik eskerrak emateko, benetan. Proiektu honek asko zor dizue. Maialen, hitza duzu.
Kaixo, arratsaldeon, nik ez daukat hitzik zure euskerari buruz, hitz egiteko zorionak, benetan. Mila esker, Pablo, eta mila esker baita ere, bertara etorri zeraten instituzio guztiei, Ane, Arantxa, Josean eta Carlos, eta noski gaurko ekitaldira gerturatu zareten guztioi. Para el Festival de San Sebastián, esta ha sido una semana muy importante. Por fin ha podido ver la luz un proyecto en el que llevamos haciendo un trabajo de fondo desde hace 4 años. Un proyecto que está englobado dentro del área de Z365 o el Festival de todo el año y que siempre hemos creído que es una palanca transformadora, no solo para arrojar luz sobre el pasado del certamen, sino para hablar de su presente y también para tomar decisiones sobre su futuro. Como ya sabéis, el proyecto Z70, Todas las historias posibles, nació en el año 2018 como una iniciativa conjunta entre el Festival de San Sebastián y Elías Querejeta Cineskola. El proyecto cuenta con la colaboración de Filmoteca Vasca, Tabakalera Centro Internacional de Cultura Contemporánea y Kutxa Fundazioa, y también cuenta con el patrocinio de Loterías y Apuestas del Estado. Sin embargo, para enmarcar y comprender bien el proyecto tenemos que ir unos años atrás. En primer lugar, tengo que decir que si de hecho hoy estamos hablando de este proyecto es porque desde el inicio, desde 1953, el equipo del festival ha tenido conciencia de la importancia de conservar un archivo privado. Esto que ahora puede parecer una evidencia es una rara avis dentro del panorama de festivales internacionales. No conocemos muchos más ejemplos de otros certámenes que conserven su archivo privado desde su propia fundación. Por lo tanto, mi primer agradecimiento va para todas las trabajadoras del festival que han estado involucradas desde el proceso, desde el inicio. Ya en la última etapa, muy especialmente, quiero agradecer al Departamento de Producción y Documentación, fundamentales en que el almacén de Martutene, donde se conservaba el archivo antes de traerlo a las naves de la Filmoteca Vasca, no fuera un caos definitivo. Y en particular quiero agradecer a Ana Redondo, la coordinadora de documentación del festival, que siempre comprendió la importancia capital de este archivo histórico. Algunas de las personas que trabajan en o para el festival y que han estado involucradas en este proyecto van a ir pasando a lo largo de la tarde de hoy, tal y como lo ha contado Pablo, pero también querría tomarme un tiempo para agradecerles su trabajo y ya me vais a perdonar que sea un poquito, que me extienda un poquito en esto. Me refiero a Irati Crespo, que trabajando eso dentro del área de Z365 o el Festival de todo el año, al que mencionaré además un poquito más adelante, ha dedicado buena parte de sus horas de trabajo a la coordinación de este proyecto, Mila esker Irati, a las conservadoras y restauradoras Ana Ferrer, Andrea Sánchez y Lorena Soria, a los desarrolladores de la web Blanca Marín, Eduardo Campos y Héctor Balaguer, al digitalizador de fotografías y carteles Nico Iturralde, a Arantxa Giga, Maitane Aranberri y Amaya Vega, que han trabajado en los aspectos documentales del proyecto, al personal del área Z365, donde se han discutido contenidos y decisiones estratégicas, Mayalen Franco, Ruth Pérez de Anucita, José Arias, Amaya Serrulla, la recientemente incorporada al equipo Eloísa Suárez y, por supuesto, el propio Pablo Laparra, a todos los departamentos del festival, especialmente a Comunicación y a su directora Ruth Pérez de Anucita, otra vez, Producción y Documentación, y también muy especialmente a la dirección del festival que ha apostado de una manera decidida por un proyecto que no es tan evidente dentro de un festival de cine. La otra fecha clave que mencionaba es el 2015, año en el que el festival muda sus oficinas a Tabakalera y empieza a trabajar de manera coordinada con las otras instituciones. En aquel momento eran el Proyecto Cultural de Tabakalera y la Filmoteca Vasca, en los proyectos compartidos. La creación en el 2017 de la Escuela de Cine Elías Querejeta y la participación del festival en su conceptualización supuso un nuevo impulso en este camino. No me puedo cansar de repetir lo mucho que la Elías Querejeta Cineskola y el haber podido trabajar codo con su director, con Carlos Mugiro, ha transformado el festival a lo largo de los últimos años. Desde luego no estaríamos hoy aquí contando este proyecto, pero es que además la presencia o el impulso de la escuela y el trabajo de Carlos ha estado presente en la mayoría de las nuevas iniciativas que hemos puesto en marcha y que suceden en este edificio en coorganización junto al resto de las instituciones, y por lo tanto también tengo que agradecer muy especialmente a Carlos el trabajo.
Voy a volver ahora al 2017. Entre otros muchos proyectos y programas, ese año el certamen comenzó a impartir una asignatura que en ese momento se llamó Festival en Construcción dentro de la escuela para los alumnos de comisariado. Por primera vez en su historia, el festival se convertía en el punto de partida y el caso de estudio a partir del cual el certamen comenzaba a repensarse a sí mismo dentro del contexto de los festivales. Y lo hacía de una manera coetánea a los cambios que estaban sucediendo en el propio presente, junto con los profesionales de la casa y también con los profesionales que se acercaban a la Escuela de Cine. Y desde entonces el festival se ha estado preguntando a sí mismo y de manera constante qué ha sido, qué es y hacia dónde se dirige el certamen. El estudio de su propia historia y el análisis del circuito internacional de festivales de cine se convirtieron, por lo tanto, en herramientas fundamentales para posicionar al Festival de San Sebastián de manera estratégica en el futuro. Cuando un año después, en el 2018, Carlos nos propuso el proyecto de Z70, nos pareció, por lo tanto, que era un proyecto muy necesario para completar este análisis de pasado, presente y futuro del festival. Y bueno, algunas conclusiones hemos ido sacando en ese análisis y hoy estamos afirmando que el festival son dos cosas. Por un lado, es una celebración comunitaria del mundo del cine que sucede durante 9 días de una manera intensa en San Sebastián en septiembre y que congrega a la industria cinematográfica y a la comunidad cinematográfica. Y por otro, es una institución que trabaja a lo largo de los 365 días del año para promover la formación y la transmisión de conocimientos de cine, para acompañar el desarrollo de proyectos cinematográficos y para impulsar la investigación y la divulgación. Existe, por lo tanto, el festival como evento y existe el festival como institución. Y el área ETA 365, el festival de todo el año, es lo que identificamos como la institución del festival. Por supuesto, este proyecto que hoy presentamos aquí, Z70, se enmarcó en esta nueva área estratégica del festival. Ahora finaliza una primera etapa del proyecto. Z70 pasará a ser un archivo vivo que las ciudadanas podrán descubrir en la página web, presentada en Madrid, en el Círculo de Bellas Artes, el pasado martes día 13 de noviembre, y que las investigadoras podrán consultar de forma personal, en persona quiero decir, a partir del año que viene en Tabacalera. Y seguirá siendo para el festival la herramienta fundamental para seguir interrogándonos sobre nuestro pasado, presente y futuro. Y no tengo mucho más que contar, le paso la palabra a Carlos Villasker. Bueno, Arrassaldeón, buenas tardes. Me da la impresión, yo no tengo ninguna duda de que estamos ante un momento muy importante, desde luego en la historia reciente de mi involucración en el Días que la Actuación Escola y en este edificio de los más emocionantes, sin ninguna duda. Pero antes no quiero olvidarme tampoco de esas personas, muchas de ellas anónimas, que desde el año 53 decidieron guardar todo lo que estaba pasando desde el punto de vista documental, fotográfico, desde el punto de vista mediático, en cajas, esperando seguramente en ese momento sin saber para qué, pero sin saber para qué lo guardaron. Y lo que estamos haciendo nosotros es realmente el privilegio, la suerte simplemente de haber tenido en un momento dado la iniciativa, pero la constancia, el método, la perseverancia de guardar las cosas, no destruirlas, pensar que pueden tener un valor, es algo que hay que agradecer a esas personas que han ido trabajando o han pasado por el festival durante ya 70 años. Así que va el agradecimiento. Digo que me parece que es un evento, un momento importante también porque, al menos en mi caso, creo que en el caso de todos, en mi caso que yo me he formado como espectador, como cineasta en las salas del festival, creo que nos pasa a muchos, ¿no? Yo no puedo separar la parte personal de la institucional, que me toca a mí representar aquí. Y a la hora de pensar en la memoria y en el archivo, pues inevitablemente tengo que pensar también en el Carlos Mugiro espectador que venía en septiembre desde Navarra a aprender a ver películas y a disfrutar de ellas. Y por eso, haciendo memoria estos días y haciendo memoria del archivo, es decir, cómo en parte llegamos hasta aquí, pues quería rescatar una fecha más a esta historia. Y tiene que ver con Mayalen, porque yo conocí a Mayalen
esto va a parecer un programa de confidencias, pero es inevitable esto. Conocí a Mayalen hace, creo que son 9, 10 años. Yo estaba en la universidad, la invité a dar una conferencia y recuerdo que Nos conocemos de antes. Nos conocemos de antes, pero en ese momento, mantuvimos una conversación que era estrictamente sobre ese componente casi mítico que era un almacén de cosas, por supuesto películas, papeles y demás, que existía una especie de cueva, ¿no?, en Martutene, donde se guardaba la memoria del festival. Y recuerdo que hablamos de esto. Yo en ese momento y ahora mismo soy un gran aficionado al cine soviético y tengo que decirlo, lo siento, esto es... Y entonces yo llevaba muchísimo tiempo detrás de una película que era imposible de ver. Imposible de ver, ahora sí que está accesible, pero era El Desna encantado, de una directora que se llama Yuliya Solcheva, directora rusa, que había dirigido en el 65 una película más en 70 milímetros. Y esa película había estado en el Festival de San Sebastián en los años 60 y había tenido algún premio. Y entonces, recuerdo, hubo un intercambio de correos y yo le pregunté si era posible saber si esa película estaba en el archivo del festival o si había algún tipo de documentación. Y entonces ella me escribió. Yo además le decía, bueno, hagamos un documental sobre ese almacén de Martutene y tal, ¿no? Y ella me contestó que la película no había estado en el palmarés oficial. Me comentaba lo que los documentalistas del festival habían dicho, y de que no existían, desde luego, documentación accesible, y la posibilidad de que esa película estuviese en el almacén era prácticamente improbable, digamos. Y esta es la frustración inicial, ¿no? Tiene una segunda parte que contaré después, porque antes la escuela se crea en el año 17, es una iniciativa de Diputación Foral de Guipúzcoa, en cuya idea participan las instituciones que estaban ya en la casa, en el Tabacalera, la propia Tabacalera, el Festival de Cine y Filmoteca Vasca. Y la escuela, desde el principio, sabe que tiene como dos ramas principales. Una es la de la transmisión del saber, es decir, la de alguna manera, lo que es propiamente una escuela, ¿no? La transmisión de un saber acumulado que pasa a otra generación, y la de generación de un saber nuevo, fundamentalmente, que tiene que ver con la investigación. Y en ese área, pues la empezamos a desarrollar. El primer proyecto que adquirimos, que empezamos a trabajar, son unas lecciones de Andrei Tarkovsky sonoras que están perdidas en Rusia, etc. En fin, pero ahí seguimos trabajando y hablando con Mayalen, ¿no? Mayalen va apareciendo en este relato relacionado con el archivo con mucha frecuencia, ¿no? En enero del 18 yo me reúno con Pablo y hablamos del departamento de investigación al que queremos darle forma. Hablamos también ahí del archivo del festival, cómo hacer un proyecto sobre eso. Y tengo aquí apuntada la fecha, el 2 de febrero del 18, a través de Mayalen, la dirección del festival nos convoca a una reunión para hablar del proyecto del archivo. Y en ese momento se deciden cosas que, bueno, desembocan hoy. Por ejemplo, que el proyecto sea de 4 años, bueno, que obviamente el festival nos cree capacitados a la escuela recién nacida, con capacidad para iniciar, obviamente conjuntamente con los departamentos del festival, etcétera, y con profesionales externos, para desarrollar ese proyecto tan ambicioso. Y se da nombre a ese proyecto, que es Cinemadi 70, se pone el horizonte del 70 aniversario y se empieza a trabajar en ese proyecto, ¿no? Bueno, por ahí han pasado, lo ha dicho Pablo, lo ha dicho Mayalen, estudiantes, profesionales. Todo el festival ha sido un proyecto apasionante desde todos los puntos de vista, y hoy estamos pues con la posibilidad de poder hacerlo público. La coda final es la siguiente. En el año, creo que el año 2020, en esas investigaciones, esas catas, es verdad que el proyecto de investigación tiene como dos aspectos. Uno tiene que ver con la propia materialidad del archivo, es decir, qué se hace con las cajas, con las fotografías, con los documentos que van a ser traídos a Filmoteca. Luego viene la siguiente parte. Y otra parte que tiene que ver con la investigación, es decir,
además de hacer un trabajo puramente físico y de catalogación y de conservación, hacer catas de investigación para ir desentrañando qué esconden esos documentos. En una de esas catas aparece Yulia Solncheva, que es ella. Que forma parte de un proyecto de investigación que desemboca a su vez en una exposición que va a Kutxa-Kultur, primeros pasos, otras miradas sobre la historia visual del Festival de San Sebastián. Resulta que ella había sido la primera mujer que con precisamente el Desna Encantado participa en sección oficial en el Festival de San Sebastián. Hay decenas de fotografías de ella en Donosti, esta es una de ellas, hay más documentación y además se descubre que hay una copia en 70 milímetros de una película rusa o soviética. Bueno, desgraciadamente no es el Desna Encantado, pero por un momento pensábamos que nos podía sonreír la suerte, ¿no? Quiero decir con esto que es muy difícil cuando se trata de archivos y cuando se trata de memorias tan inscritas en lo biográfico, separar lo puramente técnico de lo puramente biográfico, al menos en mi caso. Y creo que además algo que tiene que ver con la pasión nace de ahí, no precisamente de lo profesional. Así que hoy, de alguna manera, vuelvo a reunir a Mayalen y a Yulia, porque es verdad que estuvieron en aquella primera conversación hace 10 años y hoy pues, me apetecía juntarlas. Porque es verdad que bueno, Mayalen ha sido esencial, no ya en la puesta en marcha de la escuela, porque es el hilo conductor, el eslabón con el Festival de San Sebastián. Ella está presente en la dirección académica y particularmente en el proyecto del archivo. Con una institución tan poderosa, con tanto poder en todos los sentidos como el Festival de San Sebastián, que ese hermano pequeñito, o hermana pequeñita que es Cinescola, ¿no? Que lleva, bueno, va a cumplir este año su 5º año, que tenga capacidad de interlocución, que tenga confianza, que tenga bueno, el atrevimiento, pues solo es posible en este caso, y es verdad, porque bueno, ella, obviamente José Luis, pero particularmente Mayalen ha hecho ese trabajo de interlocución y de participación activa en los proyectos. Así que, bueno, que es así. O sea que el agradecimiento también es sincero. Ya sé que tenemos 8 minutos, pero quiero decir algo más. Así que ahora esperamos. Y una cosa que es un poco más seria, si queremos. Creo que tiene que ver con el futuro. Creo que el archivo que hoy presentamos habla bastante claramente de la relación traumática que creo que tenemos con el pasado en general. Cuando uno ve las instituciones cinematográficas que vertebran un país, vamos a decir así, descubre que al menos en el Estado esto es bastante problemático en todos los sentidos. Quiero decir, seguramente porque buena parte del siglo XX lo hemos vivido bajo una dictadura, ¿verdad? Cuando uno piensa en instituciones, pienso en productoras, la antigüedad de las productoras con las que estamos trabajando hoy, la vejez de las productoras, cuántos años tienen. Pienso en publicaciones, cuál es la revista más antigua de cine en el Estado. Pienso en las academias profesionales, desde cuando existe la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas. Pienso en estudios. ¿Qué antigüedad tiene el estudio más antiguo en el Estado? Pienso en escuelas de cine. ¿Cuál es la escuela más antigua del cine del Estado? Bueno, por ejemplo, Cinecittà, por hablar de estudios, se creó en el año 36. La Gaumont, que es una productora emblemática de Francia, nació en 1895. El DIGIC, que es la escuela de cine de Rusia, nació en el año 1917. La Academia de las Artes y Ciencias Cinematográficas de Hollywood en 1927. La Cinemateca Francesa en 1936. El Departamento de Cine del MoMA en 1935. Cahiers du Cinéma, la revista emblemática de cine francés, en 1951. Bien, ¿cuál es la institución cinematográfica más antigua del Estado? Pues, no sé, quizá Fotogramas, la revista de cine, que ha cumplido algo más de 75 años. Pero tengo que deciros que el archivo, que Fotogramas no conserva nada de archivo, solo conserva las revistas. No existe un archivo Fotogramas.
cuál es la escuela de cine más antigua que existe. En fin, pues quizá, bueno, la academia que entrega los Oscars, los Goyas, se creó en el 85, dirigido por la revista de cine en el 72. Fotogramas he dicho en el 46. Bien, alguien podría decir, bueno, Filmoteca Española. Y aquí viene la sorpresa. Filmoteca Española se creó el 13 de febrero de 1953, es decir, apenas unos meses antes que el Festival de San Sebastián. La conclusión es que el Festival de Cine de San Sebastián es quizá la única, una de las pocas instituciones vertebradoras del cine estatal, por supuesto vasco, que existe. Tiene un valor institucional vertebrador esencial. No sé si se lo cree, pero es así. Entiendo que forma parte precisamente del trabajo que hay que hacer permanentemente. Pero es verdad que muchas veces hablamos del festival como un evento festivo y demás, y como un evento, y muchas veces repitiendo tópicos, pero lo cierto es que el poder vertebrador del Festival de San Sebastián en lo que sería el cine en el Estado es, bueno, pues esencial. Una institución mayor en todos los sentidos. Digo que no sé si lo cree. Bueno, pues a veces, pues no sé, hay que recordárselo, ¿no? Pero que es importante. Y esto viene a cuento para mi última conclusión, y es, a ver, tener amígdala o tener cerebro no significa tener buenos recuerdos, ni siquiera tener memoria. Tener un archivo, tampoco significa tener memoria. El archivo está ahí. Hay que buscarlo, hay que hacerle preguntas, hay que leerlo, hay que buscarlo, hay que, en fin, interrogarlo, ¿no? Porque está siempre diciéndonos cosas que no coinciden con lo que muchas veces repetimos. A veces tengo la sensación como en la película de, no sé, ¿quién mató a Liberty Balance?, ¿no? Preferimos imprimir la leyenda a saber la verdad. Y sé que es algo de lo que va a hablar Pablo después, ¿no? Podemos seguir repitiendo, es una pregunta, podemos seguir repitiendo a la luz de lo que dice el archivo ya vivo, que el Festival de San Sebastián se fundó porque un grupo de comerciantes decidieron hacer un evento turístico. Pues no. No. Y así otras tantas cosas. Entonces, creo que es importante no tanto tener el archivo, sino generar memoria. Y para eso hay que conocerlo y hay que hacerle buenas preguntas o por lo menos escuchar las que nos hace. Así que nada más. Bueno, personalmente agradecer al festival la confianza, a Mayalen particularmente, y a todos los que han ido participando en el proceso de dar vida a este proyecto apasionante. Yo creo que es de esas cosas que justifican que una institución como Cinescola pues exista. Lo digo así, con todas las palabras. Así que nada más, José, tu parte. Pablo, supongo que de tiempo vamos perfectos, ¿verdad? Bien, no voy a tener tiempo de contar cuándo conocí a Anne, a Arantza, a Carlos, Mayalen, Pablo, etcétera. Y sobre todo no voy a tener golpe de efecto, Carlos, voy a jugar en... Baina beno, bueno, egia da, asteartean egin genuen aurkezpena Madrin, eta gaur nik errepikatuko ditut pixkat han esan nitun bi gauza behintzat, ez? Hori da gaur esango dudana, baina, bueno, asko gustatu zait zuek egin dezuena, ez? Pixkat, pelikula honek badauzka bere kredituak, ez? Eta batzutan telebistetan mosten dituzte hemen ez, eta hori oso ondo iruditzen zait, ez? Benetan beharrezkoa, ez? Pixkat historia repasatzeko eta nondik datorren gaur aurkezten ari garen proiektu hau, ez? Bueno, nik hau itzaingo dut gaur Euskadiko Filmategiko zuzendari gisa, ez? Eta benetan Euskadiko Filmategia Donostia Zinematiko Artxiboaren gordailu izatea alde batetik bete behar bat zan, ez? 1978tik Euskal Herrian ondare zinematografikoa kontserbatzeari ekin geniolako.
Baina beste alde batetik, eta hori benetan esaten dut, privilegio bat da, gure bildumei zinemaldiko dokumentuak gehitu ahal izatea, ziur bai gaude Euskadiko filmategia film artxibo garrantzitsuagoa, aberatsagoa eta originalagoa dela hamarkadetan zehar zinemaldiarekin bizi eta kolaboratu izanari esker, eta orain bereziki ondarearen ikuspegitik hain modu nabarmenean egin dalako. Bigarren gauza. 70 urteko 70 urteko historiaren ondoren Donostia Zinemaldia, eta Carlosek esan du, Euskal Herriko kultura erakunde garrantzitsuenetako bat da. Beraz, bere historia garrantzitsua da. Eta idatzi ahal izateko beharrezkoa da baldintza honetan dagoen artxibo bat egotea. Eta berak baita ere esan du, dokumenturik gabe, sailkapenik gabe, digitalizaziorik gabe, eta eskura jarri gabe ezin da hori egin. Artxibo bati historialariek galderak egin diezazkiokete, iturriek hitz egiten dute, iragana eskutatzea saiesten dute, gizarte baten ezagutza eta beraz haren demokrazia hobetzen dute. Artxiborik ez badago, ez dago, ez galderarik, ez erantzunik. Horregatik, benetan aste honetan, zuek esan dezue baita, baina Euskadiko filmategian benetan oso pozik gaude, eta pentsatzen dugu, albiste zoragarria sortu dala edo danon artean eraiki dugulako, ez? Bien, decía que presentamos el martes este mismo proyecto en Madrid y yo quería repetir un poco un par de ideas que dije allí, ¿no? En primer lugar, que Filmoteca Vasca sea depositaria del archivo del festival era en primer lugar una obligación, porque llevamos intentando conservar, recuperar patrimonio cinematográfico de este país desde 1978. Pero desde luego es un privilegio, también es un privilegio. Es un privilegio porque, sin duda, el haber convivido con el festival durante todas estas décadas hace a la Filmoteca Vasca, creo que un archivo más rico, un archivo más original, sin duda, y además haberlo hecho precisamente con esta aportación documental, ¿no? Pues va a enriquecer clarísimamente nuestras colecciones. Así que francamente son excelentes noticias. En segundo lugar, decía un historiador, Mark Bloch, decía que los documentos y la información son como un testigo, habla únicamente si se le interroga. Entonces, ¿qué hacemos las historiadoras y los historiadores? Pues yo creo que nos formamos para aprender presupuestos metodológicos y teóricos, para conocer estructuras, coyunturas y manejar conceptos de manera clara. Pero después hay que consultar documentos, hay que ir a las fuentes primarias, hay que interrogarles, como decía Bloch, pero claro, yo hoy voy más lejos. Dice, hay que interrogarles y si no, no extraemos de ahí historia. Pero es que, claro, para interrogarles tienen que existir los archivos, ¿no? Tienen que estar clasificadas las fuentes, tienen que estar disponibles las fuentes. Y creo que ese es el gran paso que estamos dando hoy, ¿no? Que estamos anunciando hoy. Y evidentemente a partir de ahí, incluso como historiadores, hemos de ser críticos incluso con esas fuentes también. Las fuentes no lo dicen todo. Es decir, con esa formación de la que acabo de hablar y en la que creo que tiene que estar forjada cualquier historiadora, cualquier historiador, extraemos de las fuentes primarias, pasamos por el filtro intelectual que acabo de enunciar y después terminamos obteniendo resultados, ¿no? En forma de historia, de historiografía, que pueden ser libros, que pueden ser conferencias, charlas, divulgación, etcétera, ¿no? Creo que ese es el trabajo que se le pide a las historiadoras e historiadores de hoy. Pero sin duda, si no hay fuentes, si no hay archivo, todo el edificio se derrumba. Cuando los hay, como ha dicho Carlos también, entonces hemos de interrogarles, ¿no? Y yo estoy convencido de que los archivos trabajan contra el ocultamiento del pasado, mejoran el conocimiento de una sociedad y, por tanto, mejoran su democracia. Si no hay archivo, no hay preguntas y no hay respuestas.
Lo de que los archivos trabajan contra la ocultación del pasado lo saben muy bien las dictaduras. Lo saben muy bien las dictaduras. Así que, en fin, tras 70 años de historia, yo creo que estamos en un momento histórico, creo que muy importante. Desde Filmoteca Vasca, de verdad que estamos felices de haber podido colaborar y de ser ahora parte de todo este proyecto para el futuro. Y por supuesto, y así terminé mi intervención en Madrid, ahora hay que preguntar, hay que interrogar a ese archivo y a esas fuentes, y además esas interrogantes van cambiando con el tiempo. No le hacemos las mismas preguntas a un archivo hoy que hace 20 años, eso es clarísimo, y esas preguntas irán evolucionando, pero los documentos tienen que estar ahí, y por lo tanto, bienvenidas ahora todas las preguntas. Eskerrik asko. Arratsaldeon guztiei. Bueno, arrapalada batean bizi gara, ezta? Egindakoaz gozatzeko aski paradarik ez, eta hurrengoa pentsatzen, hurrengoa antolatzen hasten gara. Egunerokotasunak sortzen digun zurrunbil horrek ez du tarterik ikusten garena, izan garena eta izan nahi duguna pentsatzeko, kokota egiteko alegia. Bide honek ibilbide laburra dauka gizarte batentzat eta baita ere kultura batentzat. Eta honi aurre egiteko aukera, baliabide edo eta estrategia ezberdinak badaude ere, inork ezin du ukatu, hemen behin eta berriz aipatzen ari garen bezala, hauek guztietan artxiboak, hau da, memoria antolatuak daukan lekua. Memoria gabe erakundeek, proiektuak eta gizartek ez dute ez iraganik, ez da gerorik ere. Z70 historia posible guztiak proiektuan parte hartu dugu Medialab tabakaleratik, eta bereziki hemen Leire Mitxelen aipatu nahiko nuke. 2018an ja Medialabeko biltegi batean martutenetik ekarritako lehen dokumentoak jaso genitun edo leku egin genien. Baina gure ekarpena Medialabetik proiektu honen alde teknikoan eman dela edo behintzat gure ezagutza alde horretan ekarri dugu pozez gustora proiektu honetara. Oroitzen naiz nola lehen bileretan oinarrizko gai batzuk landu behar genituen. Zer da artxibo bat, nola antolatzen da, artxibo ondare bat balorean jartzeko lan saio batzuk egin genituen, beste artxibo batzuk eredu bezala ikusi eta aukera ezberdinak erakutsiz, arauak, estandarrak eta bar landu genituen. Oso teknikoa guztia. Aldizkarien digitalizazioa zela eta metadato, OCR eta bestelako gai teknikoa landu behar izan genituen, Pablo? Objektu digitalen katalogazioak, metadatuarekin aberastea eta nazioarteko araudi eguneratutera doitzeak nazioarteko errepositorio handietan sartzea errazten dutelako. Eta artxibonek momentu honetan lan hori egina daukanez, bide hori ere irekita dauka aurre egin nahi bazaio. Haratago joteko aukera guzti horiek. Artxibo historiko eta argazki funtsetan katalogazioan hasi ginenean ere, ekarpena egin gendun, artxibo historiko eta erabili beharreko eskemak, deskribapenetako erabili beharreko araudiak, zinemaldiko sailkapen kuadroaren egituraketan ere aritu ginen, kuaderno urdin famosotik abiatuta, eta datoa jasotzeko irizpidetan aholkularitzare eman dugu. Eta posi gaude ez, egin dugun ekarpenatekin Medialabetik. Z70 historia posible guztiak, proiektuaren balorea azaldu nahiko nuke eta lan proiektu bezala gure gizarteari egiten dion ekarpena azpimarratu. 2011an UNESCOk artxiboen deklarazio universala onartu zuen. Dokumentu horretan gauza ezberdinak azaltzen dira, baina punto bakar batzuk azpimarratu nahiko nituzke jabetu gaitezen Z70
proiektu honek hartu duen bidearen garrantziaz jabetzeko. Artxiboek gizartea daukaten garrantzia hitz egiten ari denean, besteak beste UNESCOren deklarazio unibertsal honek aipatzen du, artxiboek ondare bakar eta ordezka ezin bat gordetzen dutela, belaunaldiz belaunaldi transmititzen dena. Artxibotara sarbide libreak gizarteari buruz dugun ezagutza aberazten du. Demokrazia sustatzen du, herritarren eskubideak babesten ditu eta bizi kalitatea hobetzen du. Artxiboak ezagutzeko beharraz mintzatzen da eta dauden bi artxibo berdin ez daudenez, bakoitza da garrantzitsua. Artxibotan batera lan egiteko konpromisoa, eta hemen da gure adibidetako bat, egin deguna. Eta horretarako artxiboetan lanean jarraitzeko baliabideak ere eskatzen ditu. Artxiboa guztientzat eskuragarri egotea, artxiboko edukiari dagozkion legeak eta pertsonen sortzaileen jaben eta erabiltzaileen eskubidei buruzko baliabideak eta arauak errespetatuz. Proiektu hau kolektiboa izan da eta benetan harronago, nik uste dut harro gaudela, eta Barakalerako bizilagun ezberdinen artean, bakoitzaren ekarpen txikiago eta handiagoarekin lortutako emaitzarekin. Eskerrik asko honetan parte hartzea kontatzeagatik Medialabekin ere bai, eta Barakalerakin. Eskerrik asko. Bueno, arratsaldeon guztioi. Yo también primero agradecer la invitación a esta presentación, bueno, diría yo más a una celebración por la puesta en marcha de este proyecto. Hemos visto que esta semana todo el mundo está muy eufórico, ¿no? Y eso es una buena noticia siempre. Y también por ser parte de este colectivo de instituciones colaboradoras y toda una parte de técnicos y de profesionales enormes que están detrás de este proyecto. A mí me toca un poco hablar de la colaboración, la participación de Kutxa Fundazioa en el proyecto, que viene desde hace 3 años. Empezamos en 2020 y bueno, ya en las primeras conversaciones vimos bastante claro que era una colaboración natural, ya que un objetivo de Kutxa Fundazioa es la conservación y la difusión del patrimonio. Y también vimos claro cuál sería el ámbito de trabajo, vistas las necesidades y los conocimientos que teníamos las dos instituciones, y era la del archivo fotográfico. ¿El por qué el archivo fotográfico? Bueno, pues porque una de las grandes colecciones patrimoniales que tiene Kutxa Fundazioa es su fototeca, que tal vez lo conoceréis de la página web kutxateca.eus, donde podéis ver, bueno, pues creo que son unas 800.000 imágenes online. Es un archivo fotográfico que tiene, el año que viene va a cumplir 50 años, son 1.800.000 objetos fotográficos divididos en 30 colecciones, que aunque tenemos colecciones sobre los principios de la fotografía, el grosso se dedica a la fotografía documental de Guipúzcoa entre los finales del siglo XIX y los años 70-80 de este siglo. Decimos muchas veces que nosotros conservamos una parte importante de la memoria visual de Guipúzcoa y, como no, una parte importante de esa memoria es la relativa al festival, porque creo que nadie duda que el festival ha sido muy importante tanto en la vida de Guipúzcoa como en la de Donosti, ¿no? Entonces, ¿cuál ha sido nuestra colaboración? Pues lo que se ha dicho, ¿no? Un poco se ha trabajado en todas las fases de un archivo, la conservación, un trabajo importante de recuperación para que nosotros y también las generaciones futuras puedan tener acceso a estas imágenes, la catalogación, la documentación, la puesta en contexto tan importante para que pueda llegar a los investigadores, pero también a las personas de la calle, y que para nosotros ha sido un ítem muy importante porque hemos podido catalogar imágenes que las teníamos, bueno, muy someramente catalogadas, ¿no? Claro, todo el conocimiento que tiene el festival y todo el aluvión de documentos que tienen nos ha servido para hacer una catalogación súper exhaustiva de todas estas imágenes que teníamos, ¿no? Y luego algo muy importante que es la difusión. Participamos en Archivoa con casi 2.300 fotos, más o menos. No son las únicas, estamos descubriendo más. Esto no es una amenaza, pero casi. Porque para nosotros que
que la gente tenga acceso libre es muy, muy importante, tanto para el disfrute personal, para los investigadores, incluso para la creación, ¿no? Nosotros ya trabajamos con artistas que usan nuestras imágenes para crear un nuevo conocimiento. Eso es algo totalmente imprescindible. También hemos realizado 2 exposiciones, como hemos dicho, con las investigaciones de Elías Querejeta Cineescola, con 2 narrativas muy importantes, la transición en el festival y las mujeres en los primeros años, y creo que esto evidencia lo importante que son las imágenes o los documentos para ilustrar narrativas, pero también cómo pueden ser el inicio de investigaciones, ¿no? Y para finalizar, bueno, pues este año lo que vamos a hacer, que está en marcha, es un vídeo donde queremos poner en valor el trabajo de archivo y el de sus profesionales, tanto conservadores, restauradores, catalogadores, historiadores, investigadores. Y en este sentido sí que quería repetir una cosa que se ha dicho, bueno, 2 cosas. La importancia de la apuesta del festival por poner en valor este archivo. La gente que nos dedicamos a las instituciones de la memoria, archivos, museos, sabemos que no es un trabajo agradecido, decíamos con Arantxa, es un trabajo gris, pero que es muy, muy importante y que, bueno, tal vez a una institución como la Cinemalía pues no se preveía que iban a hacer este trabajo. Y otra cosa que ha dicho Carlos, o sea, es increíble cómo esos trabajadores de tantos años han podido guardar tantos documentos y gracias a ellos pues tenemos este gran tesoro que podemos usarlo todos, ¿no? Y poco más tengo que decir, mila esker. Eskerrik asko, vamos un poco pillados de tiempo, entonces vamos a pasar directamente a la siguiente mesa redonda. Muchísimas gracias a todos.